Dimensión con Dionisio Gutiérrez. La justicia en Guatemala ha sido sumamente débil y disfuncional. El Poder Judicial ha carecido de independencia y ha sido vulnerable a la influencia del poder político. Con la inauguración del periodo democrático y la instauración de una nueva constitución, hace 30 años, se intentó dotar al país de una justicia independiente de la influencia política y del crimen organizado. Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones, con el paso de las décadas, el Estado de Derecho en Guatemala continúa siendo solamente una aspiración muy lejana. El costo de no contar con un auténtico Estado de Derecho ha sido sumamente alto para los guatemaltecos. Somos considerados uno de los países más violentos del planeta. Las personas sufren constantemente de atropello a su propiedad privada y la corrupción ha penetrado todas las esferas del Estado. Sin un organismo judicial realmente imparcial, nuestra democracia no ha logrado consolidarse. El mecanismo de pesos y contrapesos de cualquier democracia madura se encuentra ausente en Guatemala, facilitando de esa forma el abuso de poder por parte de los gobiernos de turno. En la actual coyuntura política, la ciudadanía está exigiendo cambios sustanciales a nuestro diseño institucional. Y una de las demandas más fuertes es por la consolidación del sistema de justicia en el país. La ciudadanía enfrenta todos los días el miedo a ser asaltado o a perder la vida, debido a la impunidad con la que operan los criminales. Muchos niños no reciben educación y otros han muerto por la corrupción que se ha incrustado en el Estado y que provoca una pésima calidad en la prestación de los servicios públicos. Guatemala no puede darse el lujo de seguir más tiempo sin un sistema de justicia independiente e imparcial. Nuestra viabilidad en el largo plazo como sociedad, como democracia y como país depende de que logremos desarrollar un sistema de justicia que efectivamente castigue a cualquiera que infrinja la ley. Tenemos que lograr consolidar un auténtico Estado de Derecho que nos permita vivir en paz y que restaure nuestro tejido social. Bienvenidos al programa Dimensión. Mi nombre es Paul Boteo y en ausencia del doctor Dionisio Gutiérrez tendré el gusto de moderar el programa el día de hoy, con un tema muy importante que es las reformas al sector justicia que se están discutiendo actualmente en el Congreso de la República a raíz de la crisis política que lleva el país ya por más de 3 meses. Y para ello contamos con reconocidos y prestigiosos panelistas, al licenciado Mario Fuentes de Starac, abogado y notario, columnista del periódico. El licenciado Alexander Eisenstadt, profesor universitario y vicepresidente de SEDECON. El licenciado Hugo Maúl Figueroa, expresidente de la Corte Suprema de Justicia. Y el licenciado Luis Pedro Álvarez, penalista por la Universidad de Salamanca, diputado por Encuentro por Guatemala e integrante de la Comisión de Reforma al Sector Justicia del Congreso de la República. Bienvenidos y muchas gracias por haber aceptado la invitación. El tema que vamos a tratar el día de hoy es sumamente importante. De hecho, posiblemente el fracaso que tenemos como país se deba en gran parte al fracaso que tenemos en el sector justicia. Tenemos un sistema de justicia sumamente cuestionado, en donde es sumamente lento, pareciera que es bastante duro con las víctimas y sumamente complaciente con los victimarios. Y de hecho en el índice de Estado de Derecho estamos en la posición 85 de 102 países en el mundo y estamos en la posición 15 de 19 en América Latina, solamente por encima de Honduras, Nicaragua, Bolivia y Venezuela. Es decir, tenemos un problema estructural sumamente grave y además en los últimos años, en las últimas décadas, pareciera que la situación viene decayendo. Y hemos tenido procesos de elección de magistrados sumamente cuestionados, polémicos, que lamentablemente han contribuido a un desprestigio del sistema de justicia en nuestro país. Licenciado Fuentes de Starac, ¿cómo llegamos a esta situación? ¿Por qué somos incapaces como país de tener o de consolidar un Estado de Derecho que funcione como funciona en los países más avanzados del mundo? Mire, fundamentalmente porque no se le ha dado la importancia al sistema de justicia
que es la columna vertebral del Estado de Derecho. Desde que se inició el actual proceso, o la apertura democrática, la apertura política en el año 1985, pues se pensó en todo, ¿verdad? En elecciones, se pensó en autoridad electoral, pero no se pensó en rediseñar o construir verdaderamente un sistema de justicia que permitiera la solución de los conflictos de manera pacífica. Entonces, todo eso ha quedado pendiente, ¿verdad? Y consecuentemente tenemos graves problemas, conflictividad no resuelta, problemas de impunidad, falta de castigo, pero no solo en el área propiamente penal, sino que en todas las áreas, todas las ramas de la justicia ha quedado a deber digamos, el régimen actual que estamos teniendo. Creo que los políticos no les ha interesado realmente el tema de justicia. Ha habido una politización de la justicia terrible desde que se inició esta apertura política y consecuentemente pues estamos pagando precisamente los platos rotos. Ahora la democracia está en una situación, la democracia institucional es una situación crítica, precisamente porque no se le puso atención a nuestro sistema de justicia y consecuentemente tenemos un Estado de Derecho muy incipiente y ahora pues es obligación de los guatemaltecos construir ese sistema de justicia, construir ese Estado de Derecho, porque todos los guatemaltecos lo están demandando. Licenciado Luis Pedro Álvarez, ¿cuál es la situación del sistema de justicia en el país? O sea, está descuidado, pero ¿cuáles son esos puntos críticos que enfrenta el sistema de justicia en el país? Sí, mire, primero yo creo que es importante poner en contexto la importancia de lo que es la administración de justicia. La principal razón filosófica de la existencia del Estado como tal, y recordemos que el Estado se conforma por los recursos que le extraemos a la población, es para proteger esos derechos individuales para que podamos cooperar pacíficamente y ser más felices. Los números no nos engañan. Aquí tengo yo, contestando a su pregunta de cuál es la situación actual del sistema de administración de justicia. Esta es la publicación Haciendo Negocios, Doing Business, una publicación del Banco Mundial del año 2006. Está ya un poquito antigua, pero no ha cambiado lastimosamente para bien. Y habla sobre la creación de empleo. En la primera página, en el primer párrafo, Guatemala destaca. Está en inglés y rapidísimo le voy a parafrasear. Dice que en Guatemala, cuando usted tiene un negocio, resolver una pequeña, sencilla disputa en los tribunales de justicia le puede tardar alrededor de 1.459 días. Eso es cerca de 5 años para resolver una pequeña disputa. Esto tiene un costo económico enorme para la gente que hace negocios. Pero aparte del costo económico, genera, como bien lo apuntaba Mario Fuentes, en la conflictividad social. Porque si usted no puede dirimir sus controversias de una forma pacífica y civilizada, que es la razón de la existencia de un sistema de administración de justicia, porque si no que cada quien resuelve las cosas como mejor puede, entonces recurre a la violencia para poder ajustar cuentas. Y eso es parte de lo que explica la situación que estamos viviendo actualmente. En el sistema, digamos, para empresas, digamos que es una rama del derecho, pero en el derecho penal, digamos, ¿qué enfrenta un ciudadano común y corriente en un sistema de justicia como el que se acaba de describir, bueno, licenciado Hugo Maúl? Yo diría en 2 palabras, un proceso enredado e interminable. Ese es el primer reto, precisamente, de tratar de arreglar, además de lo relativo a la independencia verdaderamente funcional del organismo judicial. Pero en razón de que el organismo judicial, como el ente a que corresponde la administración de justicia, tiene mucho que ver en cuanto al tema de la violencia. Coincido con Luis Pedro, efectivamente, que cuando el organismo judicial no es capaz de resolver de una forma adecuada y pronta los conflictos, mucho de esto desemboca en actos de violencia. Y por otro lado, un sistema de justicia que no funciona
también no solamente en el ámbito puramente, digamos, penal, sino en todas las áreas, el principal papel también en lo que respecta al funcionamiento del Estado. Tomemos en cuenta que hay, por ejemplo, los procesos contenciosos administrativos, que también es una forma de control del organismo judicial hacia la administración pública, y todos los temas derivados de los conflictos que el mismo Estado tiene en relación a los particulares. O sea, velar por el cumplimiento de la ley, pero con procesos que debieran ser, y por ahí vamos en cuanto a ir mejorando esto, procesos que sean ágiles, procesos que puedan llegar a resolver satisfactoriamente los temas de justicia, que principia, por supuesto, por la situación de independencia, que es uno de los elementos fundamentales. Yo diría, el más importante de un órgano de justicia es la independencia. Y esa independencia comienza desde antes de asumir los cargos. De ahí la importancia de todos los procesos de selección, que deben desde ahí preservar esa independencia en esos procesos a efecto de evitar compromisos que después afecten el funcionamiento de los órganos de justicia. Y es esa independencia precisamente la que ha sido cuestionada por mucho tiempo y que se ha agravado con el paso del tiempo. Vamos a regresar con ese tema en un momento. Volvemos en Dimensión. ¿Migraña? Toma Aspirina Forte. Alivia la migraña y sus síntomas. Aspirina Forte. Coque García, 68 años. En 2003 tuvo un accidente automovilístico que lastimó su espalda fuertemente y lo tuvo en cama meses. Además de mi rehabilitación, mi médico me recomendó X-Ray. Hoy soy abuelo de 6 y a todos los disfruto al máximo. X-Ray es glucosamina, condroitina y vitamina C de la más alta calidad. Por eso, X-Ray sí te ayuda desde la primera toma a aliviar el dolor, a eliminar chasquidos y a tener mejor movilidad. Él ya lo comprobó. Compruébalo tú también. Al primer síntoma, X-Ray es libertad de movimiento. Hoy desperté a tono con un nuevo día. Afiné las cuerdas de mi corazón y de mi guitarra nació una nueva canción. Unamos tu voz y la mía, que nuestro canto de alegría llegue a todas las personas de nuestra ciudad. Hoy somos miles de voces, hoy somos todos, la mayoría, cantándole al nuevo día. Hoy estamos a tono con más, cantando a coro una nueva esperanza, cantando a coro una nueva ciudad, cantando a coro, ahora merecemos más. Vota por Tono Coro, un alcalde para todos. Just te regala 160,000 quetzales con la Lotería del Sabor. Escuchando Galaxia, ganar es muy fácil. Junta 4 empaques vacíos de Just. Colócalos en los sobres que encontrarás en tu tienda favorita y agencias del correo con tu nombre, teléfono y DPI. Deposítalos en los buzones de El Correo, puntos participantes o en la unidad móvil de Galaxia. Escucha Galaxia para saber más sobre la Lotería del Sabor Just. Y los viernes, por Canal 3 a las 9 de la noche, mira los sorteos de 20,000 quetzales. Entre más sobres deposites, más oportunidades tienes de ganar. Así es y Canal 3 presentan en directo Foro Presidenciables 2015. Domingo 16, 23 y 30 de agosto. 3 foros donde serán invitados todos los candidatos presidenciables para que expongan sus proyectos de trabajo. Conducido por la periodista Elsie Sierra y el periodista Harris Whitbeck. Y la participación de personalidades y personeros de Así es. Licenciada Raquel Zelaya, Dr. Eduardo Stein, Dr. Henry Rosenthal, entre otros. Foro Presidenciables 2015. Domingo 16.
16, 23 y 30 de agosto, a partir de las 19 horas. En directo, presentado por Así Es y Canal 3. Bienvenidos nuevamente al programa Dimensión, en esta ocasión discutiendo sobre las reformas al sector justicia en el país. En el segmento anterior hablábamos sobre el tema de la independencia del organismo judicial como una condición necesaria para que pueda funcionar efectivamente. Licenciado Alexander, ¿cuál es o cómo se logra la independencia en el organismo judicial? O replanteando la pregunta, ¿por qué no hemos tenido esa independencia judicial en Guatemala? Bueno, hay mucho que decir sobre el tema. Primero, en una nota positiva, yo creo que han habido algunos avances en el sistema de justicia respecto a lo que pudimos haber visto hace varias décadas. Tomemos en cuenta que somos una democracia nueva, en un proceso de transición luego de un conflicto armado, y han habido algunos temas institucionales que se han ido mejorando. Pero eso no significa que no haya una grave crisis de institucionalidad en el sistema de justicia. Mi impresión es que más que instituciones dentro del sistema de justicia, pareciera que lo que hay es una serie de relaciones entre personas que representan distintos intereses, y eso hace que funcione el sistema para un objetivo u otro. No hay una verdadera institucionalidad que pueda ser independiente de intereses que se puedan tener en un caso concreto. ¿De dónde proviene esto? Pues mi impresión sería de que no hubo un esfuerzo legítimo de construir instituciones fuertes, sino más bien permitir un sistema que pudiera ser moldeado a los intereses de distintas personas con capital político, digamos, o con capital económico en los casos que les interesaran. El problema es que esas personas ya han perdido bastante del control que han tenido sobre el sistema, y otros grupos han surgido que han aprovechado eso y entonces lo han tomado en su contra. Esto es grave porque, agregando lo que dijeron los otros panelistas, la función del sistema de justicia no es únicamente resolver las controversias específicas que se le plantean, no es resolver quién tiene la razón en esta disputa contractual, es también garantizar la paz social. Y cuando los distintos sectores de poder toman o controlan de una forma tan grave el sistema de justicia, eso hace que pierda legitimidad y que las personas no tengan confianza en el sistema de justicia. Y entonces, cuando hay alguna acusación en contra de funcionarios, por ejemplo, las personas ya no confían en el sistema de justicia para resolverlo. Y entonces deben de acudir a medidas más extremas, como solicitar la renuncia, por ejemplo, porque si funcionara el sistema de justicia, pues el sistema de justicia se encargaría de conocer y tramitar y resolver adecuadamente las peticiones de los ciudadanos en hechos de corrupción o en hechos de abusos graves. Como no se confía, se pide la renuncia. Ahora, ¿qué se puede hacer? Yo creo que es necesario tomar un enfoque más fuerte en la independencia judicial a nivel colectivo. Ferrer MacGregor, que es un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, separa lo que es la independencia individual de la colectiva. Y la individual es muy clara: un juez no debe tener un conflicto de interés con las partes, no puede tener alguna relación que perjudique la forma en que resuelva, la imparcialidad. Y para eso hay distintos recursos dentro del proceso. Pero la independencia colectiva del sistema busca establecer un mecanismo donde el mérito sea la única condición para el ingreso, permanencia y ascenso dentro de una carrera judicial propiamente dicha, que no tenemos, y le permite a un juez ser independiente no solamente respecto a los intereses que tengan las partes, sino que también protegerse respecto a abusos de autoridad que provengan del mismo sistema. Y para eso hay que hacer una reforma importante que eventualmente debiera de incluir una reforma constitucional. Ahora, cuando se habla del diseño del sistema, claramente hay diseños que están mejor blindados que otros. En el caso de Guatemala pareciera que el nuestro pues, tiene un blindaje demasiado débil y obviamente es fácilmente tomable, digamos, por intereses políticos. ¿Cómo diseñar un sistema que efectivamente
pueda garantizar esa independencia, que esté blindado de alguna forma, como funciona en otros países, porque obviamente siempre se tienen de alguna forma los intereses de las partes, o hay ciertos grupos que siempre van a tener un interés en precisamente poder influir en el sector de justicia. ¿Cómo lograr esa independencia? En la elección de magistrados, por ejemplo, en el proceso de elección de magistrados, en la duración de los magistrados. ¿Cómo lograrlo, licenciado? Sí, mire, en el caso de la bancada de Encuentro por Guatemala, nosotros ya presentamos, y la diputada Nené Montenegro viene haciendo esta lucha ya desde hace algunos años, una iniciativa de ley precisamente encaminada a la reforma constitucional, pero exclusivamente en el sector justicia, porque creemos que es un riesgo muy grande abrir realmente la caja de Pandora y que se pueda politizar una reforma constitucional o que se trate de debilitar las garantías individuales que tanto nos han costado conseguir. En esa línea, ¿qué es lo que se propondría? ¿O dónde creemos que hay bastante consenso hacia dónde debería apuntar esta reforma institucional para mejorar la independencia del organismo judicial? Mire, el hecho que los jueces sean nombrados por 5 años, aquí tenemos un expresidente de Corte Suprema de Justicia, creemos que es un gravísimo error. En pocos países, o yo diría que en ningún país del mundo donde hay un sistema judicial medianamente respetable, usted va a tener un plazo de 5 años para magistrados a Corte Suprema de Justicia. Eso no tiene razón de ser. ¿Y por qué? Porque entonces al 6º año tiene que regresar a los órganos políticos como el Congreso de la República a buscar que lo nombren. Y tenemos el caso de esta Corte Suprema de Justicia, donde por una o por otra razón no se religió ni un magistrado. Entonces no pueden hacer carrera judicial. Y por el otro lado está el temor también de los jueces de resolver en contra, por ejemplo, de altos funcionarios de gobierno en temas de corrupción, en temas de crimen organizado, en temas complicados, donde ellos no tienen la certeza de que en poco tiempo van a tener que estar del otro lado del sistema y no van a poder protegerse. Eso es una cosa. Por el otro lado, el tema de ampliar los recursos, eso es importante. En Guatemala, el organismo judicial, por disposición constitucional, se le atribuye por lo menos un 2% del presupuesto de la nación. ¿Y sabe cuánto es lo que le dan? Pues exactamente ese mínimo del 2%. No se le da más. Yo creo que ahí ha habido un error de parte de los demás organismos del Estado, pero un error que tiene una explicación. Fíjese que una justicia fortalecida no le conviene, por ejemplo, a un ejecutivo corrupto, o no le conviene a un Congreso corrupto. Entonces, evidentemente, mantener la justicia lo más débil que se pueda para esas estructuras que han cooptado el poder, inclusive que ya han llegado a meter sus garras dentro del propio organismo judicial, y con las recientes pesquisas se ha evidenciado mucho de este tema, pues evidentemente fortalecer la justicia no es lo mejor para ellos. Ahora, una cuestión es los plazos. La forma en que se eligen también es importante. Y las comisiones de postulación, pareciera que el modelo se ha agotado, ha sido sumamente cuestionado. ¿Existe una forma alternativa de poder realizar las elecciones de los magistrados? De hecho, sin involucrar a elementos académicos o incluso al colegio de abogados que al final de cuentas pareciera que han sufrido un desprestigio en vez de darle un prestigio a ellos a la elección de los magistrados. Licenciado. Mire, pues básicamente yo creo que lo que hay que implementar es una carrera judicial, y no solo judicial, sino que también la carrera de fiscal en el Ministerio Público, porque cuando hablamos de justicia, no solo estamos hablando del organismo judicial, sino que todas las instituciones del sector justicia. Y ahí está el Ministerio Público, el Instituto de la Defensa Pública Penal, que provee los defensores de oficio, el sistema penitenciario, que está en trapos de cucaracha, pues totalmente rebasado, desbordado. Pero digamos, la carrera profesional de juez, magistrado, la carrera profesional de fiscal, sustentada en un elemento que lo contempla la propia Constitución, que es la selección por oposición. La selección por oposición es un sistema de exámenes, ejercicios, para medir precisamente los méritos de capacidad, idoneidad, honradez, honorabilidad de los aspirantes a los distintos cargos. Y los que se han comportado, digamos, los que ya están dentro del proceso de carrera judicial, que se han comportado, digamos, apegados a las normas, pues obviamente tienen los ascensos y las promociones
para ir pasando de ser juez de paz, ir a ser juez de primera instancia, de juez de primera instancia a magistrado de la Corte de Apelaciones. Tal vez en la Corte Suprema de Justicia, pues eso sí es podría manejarse un sistema de comisión de postulación, pero mucho más reducido, no 40 miembros en la comisión de postulación, pero sí 8. Y la Corte Suprema de Justicia, pues sí creo yo que como dice Luis Pedro, debe tener un periodo de funciones mayor, 10 años mínimo, tal vez la Corte Suprema renovable cada 5 años parcialmente, ¿verdad? Que se renueven, digamos, son 10 magistrados, son 12, 13 magistrados que se vaya renovando parcialmente y que hayan 2 presidencias cada 5 años. Eso podría ayudar. Pero el tema de la selección por mérito es fundamental, eso es crítico, porque eso va a garantizar precisamente ese derecho humano fundamental a la independencia e imparcialidad de la justicia. Porque no solo es cuestión de hablar de institución que es imparcial e independiente, sino que los ciudadanos tenemos derecho a la independencia e imparcialidad de los jueces y de los magistrados que eventualmente van a juzgar los casos concretos. Los casos concretos que nosotros podemos tener ante los tribunales de justicia. Entonces, yo creo que si lográramos establecer ese procedimiento de selección por oposición con base en el mérito, creo que estaríamos verdaderamente encaminándonos hacia un fortalecimiento de las instituciones del sector justicia y que tanto está, digamos, demandando la población. Licenciado, ¿cómo manejar esta reforma necesaria para el sector justicia? Porque obviamente esto requiere, como ya decían ustedes, cambios constitucionales y abrir, digamos, esa ventana de cambios constitucionales es sumamente delicado en un país en donde se tiene tan poca certeza y confianza en el sector político. ¿Cómo manejarlo? Bueno, mire, efectivamente, los problemas serios de administración de justicia vienen mucho de una regulación constitucional que inclusive fue rebasada por el tiempo. Por ejemplo, el caso de las comisiones de postulación, y funcionó como durante varios años, funcionó bien, tal vez no con los resultados óptimos que se desearían, pero funcionaron. Pero llega el momento en que las comisiones de postulación entran en crisis cuando viene la cooptación, no solo de política, sino de otros intereses, y ahí es donde se comienza a afectar seriamente el sistema. Que eso lamentablemente lo hemos vivido en los últimos procesos, en los cuales hemos visto una injerencia del organismo ejecutivo y de otros sectores y grupos de poder ejerciendo influencia en las comisiones de postulación en primer lugar, y después la parte política que ya sabemos que corresponde al Congreso, que como decía Luis Pedro, no a todos están de acuerdo con que haya un sistema de justicia efectivo, imparcial y eficiente. Ahora, para entrarle a estos temas, como lo decía Mario, se necesita reforma constitucional. Entre otras, ya se mencionaron algunas, por ejemplo, que los magistrados de la Corte de Apelaciones no sean electos por el Congreso y consecuentemente que no pasen por procesos de comisiones de postulación. Ahí se estaría dando un paso importante en lograr una carrera judicial. Porque lo que ocurre actualmente es que cuando ya se requiere del apoyo político para llegar a los cargos, que lamentablemente esto ocurre y ha ocurrido con los magistrados de la Corte de Apelaciones, que están cada periodo, cada 5 años, buscando los apoyos, los contactos en el Congreso para que los reelijan para un nuevo periodo. Desde el momento en que se llega a eso, crear compromisos, adquirir compromisos para llegar a un puesto, desde ahí se desnaturaliza todo un proceso de selección. Creo que ahí habría algo importante, que quedara únicamente en el Congreso la elección de magistrados de la Corte Suprema, que pues no hay ningún otro ente dentro de la institucionalidad nacional que pueda asumir esa función. Y después la conformación de las comisiones de postulación. Lamentablemente las comisiones de postulación, que fueron pensadas como una forma pues sensata de disminuir el poder político en estos procesos,
finalmente el hecho de haberse convertido en instituciones multitudinarias, podríamos decir, ha dado lugar a varias cosas. Por ejemplo, el interés de ejercer también cierta presión en el ámbito gremial, que también se ha visto. Se ha llegado el momento en que los colegios profesionales que participan en estos procesos, también adentro se mueven una serie de intereses que van finalmente a dar un resultado de ir creando compromisos, creando dificultades a los que están adentro, que verdaderamente llenan los requisitos, si no están alineados inclusive con sectores de tipo gremial. Creo que logrando corregir estos aspectos estaríamos dando un paso cualitativo, estaríamos mejorando el sistema de integración de los órganos de justicia. Y por supuesto que ya se dijo, yo lo repito, me parece que el periodo debe ser mucho más largo, evitando que los funcionarios, en este caso, como sería la Corte y la Corte de Apelaciones en este momento, este tiempo que toma llegar al perfeccionamiento de la propuesta, finalmente da serios problemas que requieren que sean atendidos no de una forma parcial, sino en su conjunto. Creo que con eso se logrará avances significativos. Claro, la pregunta también es cómo finalmente conformar entonces esa comisión de postulación, qué cambios debería hacer, pero vamos a discutir eso en el siguiente segmento. Regresamos en un momento en Dimensión. No te preocupes, lo solucionaremos. En promedio, tu hijo podría crecer 2 centímetros cada 120 días, pero su crecimiento se puede ver afectado si deja frecuentemente comida en el plato. Pediasure es el único suplemento con 37 nutrientes vitales probado clínicamente, que les da nutrición completa y balanceada, que le ayudan a alcanzar su talla y peso óptimo. ¿Qué estás esperando? Complementa su nutrición a diario con Pediasure y ayúdalos a llegar más alto. Ser madre es un cambio muy grande en mi vida, pero es de lo más lindo que me ha pasado. Sin embargo, hace unos días estaba muy preocupada porque pronto tendré que volver al trabajo y no quería interrumpir la lactancia de mi bebé. Lo bueno es que hoy aprendí que puedo extraerme la leche antes de irme al trabajo para que puedan dársela durante el día. Visita www.cruzroja.gt para conocer las técnicas de extracción y almacenamiento de la leche materna, porque amamantar y trabajar sí es posible. Nuestra piel se estira cuando nos convertimos en mujer hasta 9 centímetros, cuando estamos embarazadas más de 20 centímetros y cuando subimos y bajamos de peso, imposible de calcular. Por eso el 90% de las mujeres tenemos estrías y por eso Cicatricure tiene un gel para reducirlas. Su exclusiva fórmula se puede aplicar en abdomen, pechos, piernas y nalgas. Previene y mejora el tamaño, el aspecto y la coloración de las estrías. Pruébala y comprueba los resultados en 8 semanas. Cicatricure Gel para cicatrices y estrías. Disfruta de mostrar tu piel. Las noticias nos conectan. Nos permiten compartir momentos. Entender el mundo. Por eso Infobae te informa minuto a minuto. Las noticias que te interesan están a tu alcance cuando quieras. Desde el lugar de los hechos a tu móvil. Infobae. Todo el tiempo, todas las noticias. En nuestro país, ser mujer es un reto de todos los días, porque aún luchamos por nuestros derechos y oportunidades. Por eso, pondremos en marcha el exitoso programa Ciudad Mujer, un proyecto que ya funciona en El Salvador y que integra todas las dependencias de gobierno para la mujer bajo un solo techo, capacitándolas y orientándolas, incluyendo asesoría legal y salud. Porque somos el motor fundamental en el desarrollo de un país. Cuenta conmigo. Sandra, presidenta. Un espejo que desnuda la verdad, un pacto que la disfraza. El Supercanal presenta a la mujer en el espejo. Ana y Mariana, atrapadas en el hechizo, aún no revelan su realidad. Y Alejandro es la víctima del espejismo. Déjese capturar por la apasionante trama de La mujer en el espejo. Lunes a viernes a las 13 horas por el Supercanal. 59 años con usted. Bienvenidos nuevamente a Dimensión, nuestro tercer segmento, discutiendo sobre las reformas al sector justicia.
En el segmento anterior hablábamos los problemas que ha traído el mal manejo que se han hecho de las comisiones de postulación. Pero, ¿cómo deberían de estar finalmente conformadas esas comisiones de postulación? ¿Deberían eliminarse por completo o qué reformas se deberían de hacer, licenciado? Bueno, hay varias reformas. Primero, yo comparto con el licenciado Maúl que hubo un interés quizás noble en la Constitución de incorporar a la academia como un sector que podría aportar el prestigio académico al proceso de elección de jueces. El problema ha sido que en vez de aportar ese prestigio al sistema político, se ha politizado la academia. Y hay cuestiones muy graves, incluso el proceso que llevó a la elección de los actuales jueces es parte de una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que eventualmente generará un pronunciamiento y posiblemente llegue a la Corte Interamericana. Vimos en este proceso varios problemas graves. El número de facultades de derecho está creciendo sin límite. Participan como decanos algunas facultades que no tenían un número razonable de alumnos y pareciera que fueron creadas específicamente para tener un puesto en los procesos de la comisión de postulación. Tenemos comisionados que participan en una comisión pero son candidatos en la otra y la mayoría de ellos, si no todos, resultaron electos. Tuvimos una decana que era juez cuando la Constitución prohíbe que los jueces tengan otros empleos. Incluso si tomáramos en cuenta una opinión de la Corte de Constitucionalidad que les permite ejercer la docencia, ser decano no es un trabajo de docencia. Tenemos conocimiento de comisionados que se comunican directamente con los candidatos o que reciben en sus oficinas ellos o los rectores de las universidades a los candidatos. Entonces el proceso claramente está viciado. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que hacer dos cosas muy concretas. Uno, en el lado de fortalecer la carrera judicial y en el otro lado también de fortalecer los procesos disciplinarios en contra de los jueces, que ese es un tema muy importante. En el primer caso, yo creo que el proceso de selección de magistrados debería ser muy simple, porque la carrera judicial debería llegar cuanto mínimo a las salas de apelaciones. Entonces es muy fácil, porque se toman a los mejores jueces, se determina cuáles son las plazas vacantes y se les nombra en esos puestos. Y los que ya son magistrados se determinan si es que tienen las aptitudes y méritos para continuar siendo magistrados si así lo desean. Entonces es muy fácil. El problema que tenemos ahora es que se nombra jueces de paz como magistrados de sala de apelaciones o jueces de primera instancia como magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo puede haber una carrera? Una carrera cuanto mínimo como la carrera en el ejército, supongamos. Es como que pusiéramos a un capitán de general. ¿Y qué va a decir el coronel? Aquí no hay un proceso claro donde yo pueda ir subiendo escalones de una forma independiente, porque los que pueden ascender al grado de general deberían ser únicamente los coroneles. ¿Quiénes pueden ser magistrados de salas? Pues se toman los mejores jueces. Y así el tema de la Corte Suprema de Justicia pues ha quedado más abierto, pero eventualmente se podría considerar que cierta porción de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia deben de provenir de los mejores magistrados de las salas de apelaciones. Pero esa es solo una propuesta. Entonces el trabajo debería ser relativamente sencillo, porque las comisiones, en vez de elegir entre los 10.000 o 15.000 abogados que reúnan esos requisitos, únicamente debería de tomar en consideración aquellos que ya son parte de la carrera judicial, que son los mejores, y llenar esas plazas. Y los de afuera, si quieren competir, entonces tendrían que competir de otra forma con esos, pero no que ocupe un cargo de magistrado de sala de apelaciones alguien que nunca ha ejercido una judicatura. Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, ya es distinto. Pero lo que es importante a la vez de reforzar esos derechos que debe tener el juez para tener una carrera digna, libre de presiones, que no deba acudir a estos mecanismos políticos para asegurar sus puestos, debe de fortalecerse necesariamente el proceso disciplinario. Es previsible que la ley de la carrera judicial establezca un plazo de 3 meses de prescripción para las faltas de los jueces. Esto significa que si transcurrieron más de 3 meses desde que un
funcionario del organismo judicial cometió una falta gravísima, eso queda olvidado. Tampoco es posible que el Consejo de la Carrera Judicial esté integrado por el presidente de la Corte Suprema de Justicia y por 4 o 5 personas que son básicamente sus subalternos. O que la Junta Disciplinaria esté conformada únicamente por magistrados, porque es un sistema que claramente no funciona para sancionar las faltas. Hace poco vimos al presidente de la Corte Suprema de Justicia indicarnos con cierto mérito de que se había impuesto una sanción de 2 o 3 meses sin goce de sueldo a un juez que había solicitado un favor sexual a una usuaria del sistema de justicia. Esa persona no debería de estar dentro del sistema de justicia. Entonces, a su vez, como hay que fortalecer los derechos y los privilegios de los magistrados para que puedan ejercer su carrera dignamente y libres de presiones, hay que fortalecer necesariamente los procesos sancionatorios para ir eliminando a las personas que jamás debieron de haber sido jueces. Ahora, ¿cómo se logra todo? Porque es una serie de reformas que hay que hacer, que requiere obviamente un conocimiento especializado, estar adentro, estar en la batalla, y que no es la primera vez que se intenta. De hecho, hay algunas propuestas de reformas al sector justicia que simplemente han sido engavetadas y no se han discutido más en el Congreso. Esto es tocar muchos intereses de por medio, porque obviamente, como ustedes muy bien han señalado, a muchas personas les conviene que esto siga en el estado actual. ¿Cómo lograr los consensos? ¿Cómo lograr que estas reformas realmente tengan un asidero firme? Licenciado. Sí, en ese caso yo creo que inclusive en este panel hemos visto mucho consenso sobre lo que se tiene que hacer. El fortalecimiento de la carrera judicial, es decir, que los jueces ya no lleguen a primera instancia, sino suban a sala de corte de apelaciones. La forma de elegir a los magistrados de Corte Suprema de Justicia que pudiera ser una sustitución parcial. Aumentar el plazo, digamos, del ejercicio de las judicaturas por lo menos a 10 años. Es decir, vemos aquí claramente consensos en el tema de fortalecer la Junta Disciplinaria y el Consejo de la Carrera Judicial. No podemos coincidir más, sobre todo los que somos usuarios del sistema de administración de justicia, como abogados, litigantes. Hemos visto que realmente hay resoluciones que lloran sangre en todos los campos, en campo penal, civil, mercantil, laboral, en absolutamente todos los campos. Yo creo que los consensos se pueden dar, inclusive esta propuesta que yo le comentaba, de la cual Encuentro por Guatemala es parte, pero hay otras personas que se han subido, y así como ese despertar genuino y espontáneo de los guatemaltecos en contra de la corrupción está empujando a que se lleven los casos a sentencia y que se denuncien, y los apoyos a estas investigaciones, yo creo que es importante voltear a ver estas reformas estructurales al organismo judicial. En el tema cualitativo, evidentemente, tener mejor capital humano, pero hay un tema que no hemos tocado aquí, y es el tema de cuantitativo, es el tema de la mora judicial, es el tema de que realmente se han rebasado las posibilidades. Tenemos, por ejemplo, un sistema penal oral donde se están señalando audiencias para debates públicos y orales con un año o año y medio de distancia de la fecha en que se señalan cuando hay personas que están detenidas preventivamente. Eso no puede ser, no lo podemos aceptar. Y para mejorar eso, no es un tema de cambios constitucionales, sino es un tema de presupuesto. También es un tema de voluntad político y liderazgo de parte del organismo judicial. Yo tengo conocimiento, aquí no me dejará mentir el licenciado Maúl, ya en Guatemala hubo un plan piloto que costó 6 millones de quetzales al organismo judicial, lo conoce bien el licenciado Maúl. Platicamos de él, se acordarán en algunas diferentes instancias, lo platicamos, en el cual se buscaba modernizar el despacho judicial, tecnificar, usar la tecnología que hoy día tenemos, pero no solo usar computadoras o usar una cámara de video para grabar una audiencia y plasmarla en un CD, no, usar herramientas mucho más poderosas que incluyen, por ejemplo, usar una plataforma, una matriz, donde todo el despacho judicial, la agenda del juez, el estado de los procesos, las sanciones disciplinarias, el acceso a los usuarios, a los propios usuarios de los casos en particular, o si su naturaleza es pública, a cualquier usuario en general, que puedan tener acceso inmediato a ese tipo de recursos. Y yo platicaba con algunas personas de una empresa colombiana que ganaron esta licitación, que me decían, mire,
En los lugares donde se ha implementado este tipo de sistemas, esto no es nada nuevo, ya existe en México, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, República Dominicana, en muchos lados se han implementado sistemas de esta naturaleza. A veces hay, digamos, inconformidad de la población en cuanto al fondo, a las resoluciones, pero el retraso en las resoluciones se acabó. Se acabó el retraso de las resoluciones y con eso ya ganaríamos muchísimo. Sería un gran avance. De hecho, hay un dato interesante que de los 19.000 privados de libertad, aproximadamente el 50% están en prisión preventiva. Es un drama, efectivamente. Pero vamos a discutir de eso en el siguiente segmento. Regresamos en un momento en Dimensión. El campo viene a la ciudad. Ven con tu familia a la Semana del Ganadero y Expo Leche. Conoce la mejor exposición ganadera, juzgamiento y subasta, Congreso Ganadero, elección de nuestra reina, más de 100 expositores, restaurantes, rodeo internacional y el concierto ganadero más esperado, Capaz de la Sierra. No te vas a arrepentir. Te esperamos del 17 al 23 de agosto en el Parque de la Industria. Entradas al concierto en todoticket.com. Síguenos en semanadelganadero.com. Que es una película. ¡Este dragón nos va a comer! Sueños y juegos que se transforman en talento. TV Quetzalchapín, televisión online, te presenta a los grandes productores. Los invitamos a tvquetzalchapín.com. Quetzalchapín. Soy una chica muy traviesa y tengo muchas historias que me gustaría compartir contigo. Si quieres que te cuente todas mis aventuras picantes, envía la palabra confesión al 9229 y todos los días compartiré contigo los detalles más ardientes de mi vida. Envía confesión al 9229. Estoy esperando por ti. Llegó la nueva temporada de combate, con un nuevo set, nuevos combatientes, nuevos equipos y juegos más extremos. No te lo pierdas todos los días a las 20 horas solo por Canal 3. Una larga permanencia en la televisión y una cada vez más grande teleaudiencia cautiva distinguen a la doctora Ana María Polo. El Supercanal presenta Caso Cerrado en 2 horarios distintos, con nuevos programas. Caso Cerrado llega a ustedes a las 14 y a las 17 horas. No se los pierda de lunes a viernes por el Supercanal. 59 años con usted. Bienvenidos al programa Dimensión. Entramos en nuestro último segmento, en esta ocasión discutiendo sobre las reformas al sector justicia. Claramente esto incluye, como decía en el segmento anterior, muchísimos intereses tanto fuera del sistema judicial como dentro del sistema judicial. Se han alcanzado ciertos consensos aquí en donde se tiene una visión común, pero vuelvo a una pregunta fundamental. ¿Cómo lograr hacer que se tenga la voluntad política para finalmente pasar todas las reformas que esto requiere para que tengamos un sistema judicial funcional e independiente? Licenciado. Sí, lo que pasa es que tenemos que cambiar de mentalidad, ¿verdad? La mentalidad de la negociación de impunidad que ha prevalecido en nuestro país y que todo se resuelve pues a base de ese tráfico de influencias, etcétera. Pues eso tiene que terminarse en el país y solo se puede terminar si se fortalece, digamos, el sistema de justicia como tal. O sea, el tema es sistémico, no tanto, no solo, digamos, de mejores personas dentro del
dentro del sistema de justicia. Entonces, los cambios pues tienen que pasar por esa voluntad política que usted señala. Y ahí es donde está el valladar, porque lo estamos viendo, pues, por ejemplo, ahorita con la ley electoral y partidos políticos, que necesita reformas urgentes para fortalecer ese sistema político electoral, pues simplemente están entrampadas, ¿verdad? No hay una voluntad política de parte de esta partidocracia que tiene prácticamente esclavizada a la sociedad guatemalteca. Entonces, ¿qué nos queda? Pues nos queda nada más que los ciudadanos, el poder ciudadano, empiece a manifestarse. Y ha habido, digamos, momentos interesantes en la historia reciente de Guatemala en que se han promulgado, digamos, leyes importantes. Por ejemplo, la ley de acceso a la información pública se dio como consecuencia de una crisis en que la ciudadanía la demandó y el Congreso la pasó. La famosa ley de comisiones de postulación también se dio como consecuencia de una crisis. Ahorita el empuje, ¿verdad?, para que se reforme la ley electoral y de partidos políticos también es una crisis que está, digamos, presionando sobre este sistema, ¿verdad?, con el propósito de que cambien las cosas, ¿verdad?, porque aquí pareciera un catopardismo que es el que se maneja, digamos, en el seno del Congreso, que todo cambie para que nada cambie, ¿verdad? Entonces, tiene que venir la fuerza ciudadana. Eso significa que tenemos que deponer esa indiferencia tradicional, esa apatía que tenemos los ciudadanos y empezar a pedir las cosas, porque, como bien decía Luis Pedro, aquí hay consensos. Creo que todos sabemos qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Pero simple y sencillamente no hay una voluntad política para hacerlo. Entonces, ¿cómo digamos, se genera esa voluntad política? Pues a través del empuje ciudadano, esas manifestaciones, esa participación, esa opinión pública, ¿verdad? Esa información que se genera a nivel de la opinión pública, que yo siento que es la sangre de la democracia. Y solo así vamos a poder hacer los cambios y vamos a lograr acceso a la justicia, el descongestionamiento de todos los procesos judiciales que duran esa barbaridad de tiempo que mencionaba Luis Pedro. Vamos a poder darle independencia e imparcialidad a los jueces, a los magistrados y en fin, vamos a poder tener una cobertura a nivel nacional, porque imagínense, tenemos muy limitados los juzgados en el interior de la República, muy limitados el Ministerio Público, solo tiene una cobertura de 90 municipios, la Defensoría Pública solo tiene 30 municipios de cobertura. No está llegando la justicia a todos los guatemaltecos y consecuentemente pues hay linchamientos, hay desesperanza, hay violencia, ¿verdad? Hay confrontación, que es lo menos que deberíamos de esperar dentro de una democracia institucional. Lo que queremos todos es que haya una solución pacífica de los conflictos, de las controversias, de las disputas. Licenciado Maul, ¿cómo aprovechar este momento que está pasando el país, que es lo que menciona el licenciado Fuentes de Estarac? Sobre todo, digamos, con un organismo internacional como la CICIG, que no lo hemos mencionado, representa una ventana de oportunidad, puede jugar un rol más protagónico la CICIG en todos estos cambios que se necesitan implementar en el sistema de justicia en el país. Bueno, indudablemente yo creo que el momento de lo que estamos viviendo en Guatemala es de cierto modo inédito y significa también un despertar de la ciudadanía, tomar también control de las decisiones que hay que tomar, consensuadas y manifestarlo de una manera pacífica, pública. Creo que eso se va a mantener y debiera mantenerse. Yo creo que con el próximo gobierno, con el próximo Congreso, también debe mantenerse esa actitud activa de reclamo y de exigencia a los organismos, especialmente en este caso al Congreso de la República. Yo creo que por eso el momento es más que oportuno para entrarle a la reforma de las leyes que se han mencionado, dentro de las cuales, por supuesto, está lo relativo a la administración de justicia. El tema, digamos, para atender la parte de fondo de lo que ya hemos mencionado aquí sobre los problemas directamente de cómo se integran las comisiones de postulación, cómo salen esas postulaciones, todo este proceso, que eso está regulado en la Constitución. O sea, la Constitución
reglamentó, digamos, muy ampliamente todos estos temas y nos enfrentamos al problema de que necesitamos una reforma constitucional, pero a la vez tenemos el problema del costo, por una parte, de lo que cuesta un proceso de consulta popular, y por el otro, el riesgo, que siempre se ha mencionado como un riesgo latente, que una iniciativa de reforma constitucional específicamente referida al tema de administración de justicia pueda resultar que se incluyan ahí otra serie de reformas que podrían traer consecuencias negativas o no previstas. Ahí hay un primer problema, y lamentando, bueno, con todo lo que ha ocurrido, el momento para una consulta popular en el caso de reformas constitucionales es precisamente la segunda vuelta de un proceso de elecciones. Que este hubiera sido un momento oportuno, poder aprovechar toda la organización electoral para hacerlo en una segunda vuelta. Lamentablemente eso, pues por razones diversas, queda descartado, e inclusive estamos tarde para que haya una convocatoria a una consulta popular. Pero si no se hace algo dentro de este periodo y el otro, por ejemplo, en el proceso de cambio dentro de 4 años, vamos a tener otra vez el mismo problema. Si no se hacen otro tipo de reformas que también van en ese sentido. Pero de todas maneras, la reforma constitucional sí se requiere obligadamente para entrarle a los problemas de fondo de la justicia. Tenemos un minuto, licenciado. Bueno, y ya que mencionó el tema de la CICIG, yo creo que la CICIG ha sido determinante en esto. De hecho, parte de la chispa que generó las manifestaciones ciudadanas de ahora fue el ataque, bueno, la acción de inconstitucionalidad contra el nombramiento de los jueces del año pasado. Y la CICIG ha ido descubriendo otros casos que tienen que ver con tráfico de influencias en el organismo judicial. Pero con el poco tiempo que queda, yo creo que parte importante de que recobre esta confianza del organismo judicial es que los jueces y magistrados que que se han visto de alguna forma involucrados, o cuando no han sido directamente involucrados, pero algunos de sus familiares tienen alguna vinculación, como en el caso de las acusaciones contra los familiares de la licenciada Stalin, deberían de renunciar. Ella debería de renunciar de la Corte Suprema de Justicia. Y no tanto porque se le acuse directamente, sino que porque eso vendría a fortalecer la confianza que el público debe tener en el organismo judicial dentro de una sociedad democrática. Bien, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por tan importantes aportes y esperamos realmente que las reformas que necesita el país se puedan dar, porque no podemos seguir siendo un país con estos niveles de fracaso por el fracaso que hemos tenido y el descuido que hemos tenido por el sistema de justicia. Con ustedes regresamos el próximo domingo. Gracias por habernos acompañado y los dejamos con Dimensión Redes. Preguntamos a nuestros amigos en redes, ¿por qué en Guatemala no funciona la justicia? Angelita Galindo dijo, por la corrupción y leyes obsoletas. JM Luis Ángel Salazar agregó, porque las personas encargadas de hacer valer la justicia se han dejado sobornar por diferentes estratos sociales. Por esto, el tráfico de influencias de personas cercanas a los funcionarios del poder del Estado. Jorge Verbena de León comentó, porque todo el sistema está corrupto, cualquiera se vende, cualquier servidor público tiene su precio y eso lo saben los políticos.